Buenos días, compañeros en estudio, amigos televidentes. Así es mejor prevenir que lamentar. Existen enfermedades gastrointestinales, es decir, las que afectan al sistema digestivo. Para ello vamos a conversar con la doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos un poquito, doctora, ¿cuáles son los principales síntomas en cuanto a las enfermedades gastrointestinales? Claro, o sea, primero tenemos que ver cuáles son las molestias que tiene nuestro paciente. Principalmente las primeras causas por las cuales los pacientes están acudiendo a la consulta externa son por cuadros de gastritis, por cuadros de cálculos en la vesícula biliar y, en cambio, lo que tiene que ver con el área de emergencia, lo que hemos detectado un aumento son justamente los pacientes con hemorragia gastrointestinal. Y recordemos que las hemorragias gastrointestinales se manifiestan en contexto de deposiciones negruzcas o en ocasiones con el mismo cuadro de sangrado digestivo, ya sea por la boca o a través del recto. Estos cuadros de hemorragias gastrointestinales normalmente todos lo conocemos que pueden ser producto de las famosas úlceras. Las úlceras pueden ser tanto del estómago como del intestino. Otra de las causas por las cuales acuden frecuentemente en la actualidad nuestros pacientes a la emergencia son también producto de esos cálculos en la vesícula biliar que por ABC motivo provocó un cuadro inflamatorio y ese cuadro inflamatorio puede inclusive provocar que uno de esos cálculos salga de la vesícula y provoque lo que se denomina una obstrucción. Ese es el famoso color amarillo en nuestros pacientes. Otra de las causas, atención, es que también estamos atendiendo con mucha frecuencia son los cuadros de pancreatitis aguda. Viste que hasta el día 15 tenemos lo que es la ingesta de los cangrejos. Entonces, la ingesta de los cangrejos, alimentos copiosos, una mezcla desorbitada de alimentos, pueden provocar que mi paciente también tenga una alteración y provoque en este caso un cuadro inflamatorio a nivel del páncreas, producto de ingestas muy copiosas alimentarias y esas mezclas terribles que cometemos en muchas ocasiones. Doctora, justamente en cuanto a la gastritis, ¿es cierto que no comer a las horas que es afecta y qué tanto afecta? ¿Cómo se va produciendo la enfermedad? ¿Es a corto plazo o eso se va viendo con los años? Claro, recordemos que existen los cuadros de gastritis, los cuales pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Los cuadros agudos principalmente se da por fármacos. Entonces, en este caso me acabo de tomar la pastillita que alguien me recomendó en la farmacia. Esa pastillita pudo provocar que inicie un cuadro de gastritis. Este cuadro de gastritis puede cronificarse y volverse un cuadro de gastritis crónica. Estos cuadros de gastritis crónica pueden hacer picos momentáneos en los cuales se exacerban. ¿Producto de qué? Producto de nuevamente una ingesta mal realizada o el ayuno prolongado o inclusive por ingesta de fármacos o el mismo estrés emocional que me obliga a mí a aumentar ciertos niveles de hormonas que van a generar que mi gastritis, que estaba entre comillas en una forma estándar, comience a exacerbarse y reagudice esa gastritis. Doctor, está de moda los ayunos intermitentes, pasar sin comer según lo que he escuchado hasta 24 horas y luego volver a comer. ¿Esto afecta o no o es parte de una alimentación correcta? Bueno, primero tenemos que pensar que todo este tipo de dietas es necesario tener siempre a un especialista al lado. Porque si tú ya tienes un cuadro previo de reflujo gastroesofágico, de gastritis crónica, ya tienes antecedentes de úlceras y me haces estos ayunos prolongados, o sea, va a ser algo contraproducente para nuestra salud. Sí está indicado en cierto tipo de pacientes estos ayunos intermitentes por horas, más no por 24 horas como en algunos casos he observado. Y sí, lastimosamente siempre es necesario tener a un especialista al lado que va a poder solventar todo ese tipo de necesidades en cuanto al tema del ayuno. Por lo cual yo personalmente siempre le sugiero un especialista al lado. Ahora, doctora, hablábamos de las úlceras, otro de los principales problemas por lo cual los pacientes llegan hasta este hospital. Nos encontramos justamente en el hospital del IES de Los Ceibos. Estas úlceras, ¿por qué se provocan? ¿Es cierto que tiene que ver con el coraje de las personas? Bueno, imagínate si todos tuviéramos coraje, ¿dónde estaríamos, verdad? Todos internados. No, en cierta manera también tiene mucho que ver el tema alimentario y el tema farmacológico. Eso es lo que a veces mis pacientes no comprenden. A veces lo barato sale caro, viste que irte a la doctora me dijo, la doctora vecina me dijo que me tome esta medicación, pero no conoce tus antecedentes, no conoce las interacciones medicamentosas con las drogas o medicamentos que uno consume diariamente. Entonces eso puede generar las famosas úlceras. Las úlceras vienen ante todo, tengo que recordarles, por una bacteria a la cual nosotros le tenemos una gran guerra a los gastroenterólogos, que es la famosa bacteria Helicobacter pylori.
Esta bacteria se encuentra asociada justamente a malos hábitos en lo que es la higiene alimentaria. Entonces el comer quizás en la calle, no higienizar correctamente los alimentos, puede generar que yo contraiga esa bacteria. Es muy común en nosotros los países tercermundistas, más que todo los que vivimos en el área andina, Colombia, Ecuador y Perú. Bueno, ¿cuál es el detalle de esta bacteria? Esta bacteria permite destruir la mucosa, lo que previene justamente la degradación de esa mucosa gástrica y aumenta la secreción ácida. Esto genera que esta lesión provoque una especie de úlcera. Aparte de provocar una gastritis, provoca una úlcera. Y si yo mañana me pego una pastilla que puede ser nociva para mi tracto gastrointestinal, pues va a ser la tormenta perfecta para que mi paciente genere una úlcera y esa úlcera provoque también. Y no nos vayamos muy lejos, también los pacientes que consumen cigarrillos, los que consumen el alcohol, los que usan cigarrillos, los que consumen alcohol, también son pacientes que van a tener mayor probabilidad de desarrollar úlceras gástricas sin necesariamente ser por fármacos. Entonces, todo confluye para degradar lo que son las barreras de mi tracto gastrointestinal, en este caso de mi mucosa gástrica. Ahora, mientras vemos cómo esperan los pacientes justamente su consulta, muéstranos un poco las estadísticas de cuáles son las primeras enfermedades y las más comunes que justamente se ven en esta institución. Claro, lo que tiene que ver con el área de emergencia, lo que va a la cabeza justamente es la hemorragia digestiva acompañada de la pancreatitis y ese color amarillo que yo les explicaba que pueden ser de diversas causas, principalmente por los cálculos. Ahora, estamos hablando que lo que son hemorragias digestivas, lo que fueron los 3 últimos meses, fueron 773 casos. ¿Qué me está diciendo esto? Que verdaderamente estamos descuidando mucho nuestra salud gastrointestinal. Le agradezco, doctora, por la ayuda. Ya saben, lo primero, alimentarse correctamente y a las horas que es. Normalmente cada uno de nosotros tenemos un horario de comida y hay que tratar de respetarlo. A veces por el trabajo, por las actividades de cuidar a alguien más, nos despreocupamos de nuestra salud. Y recuerden que sin nuestra salud no podemos ayudar a nadie más. Recomendación del día, compañeros en estudio, amigos televidentes.